A ver, por el año 1967 tuve la feliz oportunidad de conocer al padre Bernardo Acosta Pailla, quien para ese entonces dirigía la institución que él mismo fundó, la institución Hogar Monserrate, con sede en la ribera de la represa del Cisga de Chuguntá. Por allá llegué a esa institución el 3 de mayo. Él para entonces era también párroco en Gachetá. Luego fue trasladado a Guachetá y finalmente a Guatavita. El padre dirigía su institución, allí tenía sus niños mal llamados gamincitos, que eran los chicos que recogía él de la calle. El padre como, a ver, hablemos como persona, magnífica persona, eh, el trato amable, la atención para con quienes laborábamos allí, los maestros, las personas que colaboraban en el economato, y para con los niños. Él siempre tuvo una preocupación constante de servirle a la humanidad en los niños, y también se preocupaba mucho y pensaba en los sacerdotes ancianos. Siempre me decía que tenía que organizar una fundación porque su dicho era: imagínate un pobre cura viejo, sin pensión como ustedes van a tener derecho, sin ninguna prestación, sin dónde vivir y tal vez ya sin familia. Entonces, las dos preocupaciones constantes de él fueron esas dos: los sacerdotes y los niños. Él alternaba la institución y su parroquia. Luego estuvo trabajando también como en la tesorería de la diócesis, entonces ya estaba un poco más cerca a la institución, ya nos visitaba más seguido, ya nos llevaba más niños porque él casi en cada viaje, cada ida al Cisga, llevaba un niño, llevaba dos niños, a veces se encontraba tres, a veces cinco. Entonces él mantenía preocupado por los niños de la calle, ¿sí? Los veía y los iba llamando, en algunas ocasiones lo acompañé, los llamaba, iba charlándoles y se los conquistaba y los llevaba allá. Él mismo les hacía el aseo, los peluqueaba, los bañaba, como decía él, les mataba los piojos y los íbamos ahí integrando al grupo, ¿sí? Era un trabajo pues muy bonito, tan bonito que duré 25 años en esa institución, 25 años. Y pues sí, ya fuimos cambiándole un poco el carisma a la institución, pues lo tenían solamente, los niños estaban allí para estudiar y ver de la casa, de los oficios propios de la casa. Pero entonces yo tenía mi vocación, mi formación campesina, entonces aprovechamos una finca grande, 16, 18 fanegadas, la aprovechamos y dije: padre, aquí hay que trabajar la parte agrícola. Entonces comenzamos por organizar la huerta casera, huerta escolar y huerta casera. Y le dije: démosle la forma de la casa autosuficiente. En ese entonces estaba el modelo de la granja integral autosuficiente. Le dije: padre, luchémosle por eso. Entonces a él le pareció la idea y comenzamos a formar a los chicos, aprovechábamos las dos cosas: formar a los chicos que aprendieran de campo, ¿sí? Que aprendieran a producir en el campo y a la vez que se produjera algo para la casa. Entonces comenzamos por sembrar que las lechugas, que las zanahorias, lo que es de huerta propiamente. Luego la entidad de Praco le obsequió un tractor y entonces ya nos fuimos en una cuestión ya más grande, que fue comenzar a remover los terrenos y a cultivar. Entonces ya cultivábamos papas, los productos propios de la región, las papas, queaba, alberja, y todo esto era para la institución. En algunas ocasiones cultivamos tanto que alcanzó para vender. Por ejemplo, la papa, cuando ya era mucha, entonces había que venderla. O él la llevaba a otras instituciones para colaborarles.
qué más le cuento del padre Bernardo Acosta. Él pues no dejaba de lado, lógico, la parte espiritual. A nosotros nos encargaba de preparar a los niños para los sacramentos. Muchos niños llegaban sin bautismo, la mayoría sin hacer su primera comunión, sin confirmarse, entonces nosotros hacíamos ese trabajo, la preparación de los chicos. Y él pues siempre que iba oficiaba la Santa Misa. Ya cuando tuvo más tiempo y ya la institución se abrió un poco más, ya se abrió al campo, a los campesinos, se prestó el servicio de escuela como tal. Entonces ya las celebraciones, la Semana Santa la hacían ya con los miembros de la comunidad, ya la Navidad. Entonces se abrió más ese servicio a la comunidad. Lo último tuvo la capilla que en ese entonces había, no fue suficiente, tuvo que construir más grande, no ya como para algunas 300 personas porque no era suficiente la que antes existía. Él también siempre quería era que los chicos se prepararan, que se formaran, entonces buscó con el SENA, los que lograban terminar su bachillerato, que eran muy pocos, entre paréntesis, porque algunos iban, no se acomodaban a la disciplina, entonces salían, se iban, se nos volaban. Y sí, logramos, podemos decir, varios chicos profesionales con el SENA, unos chicos técnicos en mecánica, en electricidad automotriz, otros se prepararon en avicultura, ¿sí? Hasta donde estuvimos, hasta donde se logró pues hacer bastante. Allí la dificultad que teníamos era que oscilaba demasiado el grupo, no era un grupo estable. ¿Por qué? Unos se iban, otros llegaban, ¿sí? Entonces, prácticamente el grupo con que se iniciaba en enero no era el mismo con que se terminaba en noviembre. Lograba mucho, bastante se lograba. Entonces él ya que la institución fue tomando auge, con su trabajadora social comenzaron a organizar, a buscarle las familias a los muchachos, que eso era lo fundamental, porque la idea, decía él, no, nosotros no ganamos nada con institucionalizar un muchacho aquí, no, ahí es que devolverlo al seno de la familia, ¿sí? Y sí, se logró bastante también. Es que ya había chicos con problemas, chicos que llegaban de juzgados, había muchachitos que tenían, estaban allá en observación, otros en reeducación, ¿sí? Entonces, toda esa parte se fue trabajando poquito a poco, pero se logró bastante, bastante. Lamentablemente el padre se fue enfermando, su salud fue deteriorando, entonces ya llegó por allá en el año 92 tal vez. Tuvo que comenzar a dejar una comunidad de origen mexicano para que se hiciera cargo de la institución porque ya su salud no le permitió, ¿sí? Pero siempre, siempre su interés, los niños, siempre su interés formarlos, reeducarlos, volverlos a la familia y ponerlos a trabajar. Recuerdo mucho cuando salían de vacaciones, a él le gustaba que fueran de vacaciones a la casa, cuando las circunstancias lo permitían. Alguna vez, algo jocoso me acuerdo, les decía en la clausura, si no tienen que hacer en la casa, cómprense 500 ladrillos y cada día ponen al muchacho, a los dos muchachos, que los pasen para otro lado. Así cuando terminen ya las vacaciones sean 1000 ladrillos, pues los han partido, pero los tienen ocupados. A él le gustaba era que se tuviera al muchacho ocupado, y es que esa es una de las razones, claro está. Entonces, por eso allá en la institución se ocupaban los chicos, por las tardes se organizaban las comisiones, entonces los que estaban en agropecuaria directamente a sus labores agrícolas. Otro grupo tenía que ir a buscar medio de combustión de la estufa, que era la leña. Otro grupo tenía, digamos en la década de los 70 y todavía los 80, ir a la represa a traer el agua en tarros porque no había acueducto. Ahora ya, pues cuando llegó la comunidad, entonces ya
fueron modernizando, ya instalaron un acueducto, ya instalaron baños con agua corriente y demás, porque antes eran letrinas, allá no había baños con agua, no, las letrinas. Y el baño del cuerpo era en la piscina, en la represa, en la represa. Allí tuvimos muchachos que fueron, cuando íbamos a juegos y había pruebas de natación, ellos eran imbatibles. Imagínense, ellos estaban acostumbrados a pasar la represa a lo ancho, que era hasta un peligro, un riesgo, porque decían que cuando iban en el centro es que era muy fría el agua, ¿sí? La pasaban, iban, descansaban allá y regresaban. Los chicos, unos muy gratos, volvían cuando sabían que era la clausura del año escolar, iban los chicos a agradecerle al padre y a sus profesores, que allá éramos tres profesores en comisión por del departamento de Cundinamarca. Cuando llegué en la primera semana me correspondió el turno de la disciplina. Los chicos habían sacado al profesor Mario Vázquez, a quien fui a reemplazar, lo han sacado es que a piedra y como que con armas cortopunzantes. Entonces yo tenía mi formación militar, tenía apenas 17 años, pero puse disciplina. Y esa semana, el segundo día se me fueron 5 muchachos. Pues para mí eso fue duro porque imagínense, si se me pierden. Yo no sabía que esa costumbre existía allá. Me tocó corra por entre un poco de ganado negro. Corra que sabía que los muchachos iban hacia la autopista. Fuimos, no los encontramos, se nos perdieron. Después cuando regresé, quise venirme por los potreros, me dijeron no se meta allá porque es ganado bravo. Pero sí, corriendo tras de los muchachos, nos metimos entre las vacas bravas. Entonces, una anécdota, porque, ¿sí? Tenemos entre el ganado sin saber que era bravo. Sin embargo, ese grupo de chicos, transcurridos como 4 días, 3 días, regresaron, amanecieron allá en los baños, en las letrinas que había, y fueron allá a ver qué, a pedir perdón. Y el perdón eran 3 lapos por la cola. El padre decía, aquí estos chinos hay que tratarlos como si uno fuera el papá. Y ellos hay que andarles durito, entonces bájese el pantalón, mijito, y 3 lapos. Y unos de ellos fueron los muchachos que mayores logros obtuvieron. Es una anécdota. Tengo otra anécdota de bueno, esto ya es de la institución, pero bueno, vale la pena. Un muchacho, Figueroa, recuerdo mucho, Jorge Figueroa Reyes. Él fue de los que se preparó, patrocinado por Aretama, hizo un curso en el SENA, curso de avicultura, y se preparó muy bien. Luego prestó el servicio militar. Cuando terminó de prestar el servicio militar, fue un día a saludarnos y me dijo, profesor Mario, pienso reenganchar en el ejército. Le dije, hombre, dicen que su papá tiene fincas, tiene carros, vaya y trabaje con él, usted está capacitado ya. Dijo, profesor, mi papá no me ayudó cuando necesité, ahora no. Yo voy a seguir la vida militar. Dice que iban en un convoy militar para La Guajira a hacer el curso y el convoy se volcó en la vía en Santander. Preciso en una de las fincas que tenía el papá, allá se mató el muchacho, en la finca del papá. Entonces uno dice, las ironías de la vida. ¿Sí? ¿Qué más anécdota? No, eso hay muchas. Cuando iban los visitantes al Cisga, pues yo era un chino más. Y el padre me presentaba y decía, mire, este lo criamos aquí desde los 5 años y lo logramos educar y hoy es el maestro de ellos, pues este es criado aquí también. Yo le decía, sí, cierto. Y la gente se quedaba sobre, de verdad, le digo, sí, te lo criamos aquí. ¿Sí? Pues después les contaba la verdad, pero... sí, lo del viaje a la costa. Alguna vez por medio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar colaboraba con la institución. A su vez ellos enviaban allá a muchachos, cuando tenían dificultad, entonces los enviaban a la institución y colaboraban. Y una vez logró que nos dieran una estadía de 15 días en la costa, imagínense, 15 días, toda la institución Hogar Monserrate, todos allá, no a que nos atendieran, a seguir la vida de la institución. Entonces, ¿eso qué eso suponía? Había que cocinar, había que llevar las mismas muchachas que trabajan allá, que eran voluntarias, ¿sí? Pero
riquísimo, sabroso, porque trasladar una institución 15 días en tren, pasarla allá a Pozos Colorados, antes de Santa Marta, también fue una experiencia muy agradable, muy bonita. Sí, padre, pues hay cantidad de experiencias, de anécdotas muy curiosas, pero en este momento no las traigo así como a la memoria. Y de lo que se le viene a la memoria de la figura del padre, es decir, además de su vocación social, cosas que, como esa figura que quedaron marcadas, estilo de Ah, vida, pensamiento. él, él era, repito, muy humanitario y era un gran amigo, como también era un gran inconforme. ¿Sí? A veces uno estaba trabajando, pero aquí los profes, mamagay, era la expresión mamagay, y estaba uno entre el barro trabajando, luchando, y él decía mamagay, pero él lo hacía, más bien era como por motivarnos. En ningún momento él fue mal agradecido del trabajo que se realizaba, no, él por el contrario, él siempre nos decía, a ustedes se les debe que la institución haya progresado y que la institución esté como va, porque ustedes colaboran mucho. Eh, Su afán era cómo sostener la institución. A veces no había para el mercado, a veces estábamos, imagínense, en Alpina, por ejemplo, daban el yogur, pero ya era yogur pasado, ya era cumis pasado, tocaba buscar la fecha así más recientes. ¿Sí? Él, por ejemplo, los muebles para las aulas, llegaba uno a comenzar clase, padre, pero si es que no hay espacio donde vamos a sentar a los niños, y el padre decía, pues aquí, profesores. era, era una anécdota, era curioso. Pero sí, realmente yo creo que él debe estar en la presencia de Dios porque lo mereció. Con su obra, él se sacrificaba, él comía como comían los niños. La misma, a veces trataban de darle algo especial, se disgustaba. No, aquí todos comemos igual, ¿sí? A él le gustaba, él sí tenía la idea de que todos los seres humanos somos iguales. Y le ofendía que hablaran de los gamines. Niños de la calle, o los gamines. ¿Sí? Entonces, él era un ser muy humanitario, muy humanitario. Con nosotros no éramos sus profesores, éramos sus amigos. Y con nuestras familias, muy amigo. Él iba a nuestras casas, nos visitaba, era el amigo. Él no era que el padre y los demás, no, los amigos. Entonces se hizo una labor, un equipo de trabajo en el que todos participábamos, todos éramos integrantes de todo. Nos pedía opinión, bueno, ¿qué hacemos para esto? ¿Cómo les parece que hay que hacer esta parte? ¿Sí? Entonces eso era para uno gratificante porque él no era el de la línea de mando, no, él era el que aceptaba ideas y las organizaba. Entonces todos participábamos en todas las actividades y se nos escuchaba, y él también, pues lógico, hacía sus aportes. A mí, personalmente, cuando él falleció, a mí me dio mucho guayabo porque, repito, eran dos, tal vez los dos más amigos de todos los maestros y todas las personas que estuvieron, nuestra familia, él con nuestra familia se compaginó mucho. Nosotros lo visitábamos a su casa en Zipaquirá, aquí en las villas, cuando ya íbamos con mi señora. Él nos casó, él fue el que nos casó, sí, él vino aquí a Huasca a nuestro matrimonio y lo visitábamos seguido. Y a lo último, recuerdo mucho su última Eucaristía, ya no podía mantenerse de pie, estaba muy débil, pero él siempre pensando en Dios. Recuerdo cuando esas crisis que había, decía, pero si es que si no le pedimos a Dios, y nosotros a veces lo molestábamos, nos quedamos pidiéndole a Dios, pero si no trabajamos, pero realmente él siempre hacía ver la presencia de Dios en todas las actividades del ser humano. Eso nos lo recalcaba siempre a nosotros los adultos y a los niños. ¿Sí? Entonces los niños, pues los que se lograban organizar, digo yo, organizar, ellos
hacían su primera comunión y hay muchos que tienen sus hogares legalmente constituidos. Y esa figura del padre Bernardo quedó tanto en nosotros, sus maestros, como en los muchachos. Hay muchachos que vienen y hablan del padre y cuentan, y mire, profesor, yo me casé, el padre nos dio muy buenas enseñanzas, yo vivo así, yo trabajo así, yo hago esto. ¿Sí? Entonces eso uno ve que sí caló la obra del padre Bernardo. ¿Sí? Sí, padre. Perfecto, Mario. ¿Ya? ¿Listo? Otra faceta del padre. El padre era muy sentimental. Sí. Él era muy sentimental. Alguna vez tuve la oportunidad de llevar a mi hijo al Cisga. Y pasados unos años, cuando el padre se enfermó, Wilmar, que es nuestro hijo, él dijo que no quería visitar al padre porque le comentamos, estaba muy enfermito, entonces le envió una carta. El padre la leyó, nos pidió Wilmar que no la leyéramos nosotros y respetamos su deseo, se la llamó al padre. El padre la leyó y terminó llorando. Dijo, a muchacho. ¿Sí? Él era muy sentimental. Y a su vez era muy defensor de las personas que trabajaban, de los que estábamos integrando el grupo. Alguna vez tuvimos alguna dificultad laboral y él nos dio unas cartas, pero aún las recuerdo, las tengo guardadas. Unas cartas donde él nos defendía y mostraba el horario con el que estábamos nosotros trabajando. Entonces, él era reconocedor de todo el trabajo que hacíamos y nos defendía mucho, bastante nos defendía. Porque él hacía cuentas, ustedes se están levantando a las 6 de la mañana y se están acostando a las 10 de la noche. Debería el gobierno venir y mirar esa parte y reconocerles las horas extras que ustedes están haciendo por esta institución. Y eso el gobierno no lo mira. Creen que ustedes están aquí apenas cumpliendo el horario escolar y no. La verdad es que ustedes están trabajando 14 horas diarias. Y era pues la verdad. Otra cosa que le gustaba a él mucho era construir. Él era un arquitecto. Él era el que dirigía las obras, le gustaba mucho, como que en la diócesis hay recuerdos también de sus obras, de sus construcciones, porque él era feliz dirigiendo las obras de la construcción como tal. Él allá le gustaba, él diseñaba, hay que hacerla esto así, el salón hay que hacerlo allá, porque los salones iniciales allá eran ver las bateas que se utilizan en la construcción, pero invertidas. 3 tejas de Ternid, 2 acá y una en el centro, ¿sí? Ese era el techo de los salones. Sobre muros de, ¿qué le digo?, 80, 90 centímetros. Entonces eran los muritos aquí y las 3 tejas ahí. Esos eran los salones. Y hecho, el piso era en tabla. Eran las construcciones iniciales. Entonces luego él fue reformando ya, la capilla inclusive era igual. Eso era ver un pueblito para enanos, porque lo veía uno desde allá, claro, las construcciones así. Y tuvo que hacer un comedor más grande, se consiguió las tejas, no sé hasta dónde, pero él quería mantener esa arquitectura, ese estilo. Y las consiguió y logró hacer el salón, el comedor más grande. Después necesitó hacer unos dormitorios más grandes y consiguió las tejas. Luchó hasta que consiguió las tejas, pero eso era muy frío, demasiado frío. Entonces ya lo último, cuando quiso hacer la capilla más grande, no consiguió la teja curva. Entonces le tocó ya hacerla en teja plana. ¿Sí? Entonces la capilla que la mandó hay un desnivel, entonces la hizo en dos pisos. Pero resalto es el gusto que él tenía por construir. Y él llegaba, otro detalle, él no llegaba a las 6 de la tarde, llegaba a las 10 de la noche, por estar en sus vueltas, 9 de la noche, 10 de la noche, donde estábamos acostándonos, o acostados los chicos, porque ellos se acostaban a las 8:30. Y llegaba el pobre maestro que estaba por ahí, iba y lo llamaba, llámenme al maestro que necesito que miremos como a la obra.
y de paso al maestro, que el profesor que estaba de disciplina, llámeme lo que es que lo necesito. Hacía levantar a esas horas con el maestro a mirar la obra, cómo iba, y con nosotros a ver qué novedades se presentaban, cómo iban los muchachos, y uno así como entre dormido ya, pero sí padre, a llevarle la idea, tocaba. Y él pasaba los niveles, ya sabíamos que él pasaba los niveles con una linterna, no abandonaba su linterna cuando decía, maestro, ¿cómo va la pared? Y pasa, pues él pasaba así, chorro de luz para ver cómo estaba el trabajo, y nosotros decíamos que llegaba el padre a pasar los niveles que era. Sí. Tenía unos animales, unos perros, pastor alemán. Ahora recuerdo de Soraya, Yankee y Zulki, bueno, varios perros. Y a esa hora de la noche, y él llegaba remedando al coyote, como era, ¡oh! Y todos los perros comenzaban lo mismo, exactamente. ¡Oh! Despertaba a los vecinos, despertaba a todo el vecindario, los muchachos que ya estaban durmiendo, llegó el padre, porque sabía que él llegaba a molestar a los perros. Logramos organizar porque le gustaban los animales, entonces cuando decíamos que la granja debía ser integral, decía, entonces hay que producir leche también. Se fue por allá a una finca, le regalaron unas novillitas y comenzó a organizar su hato normando. Ya a lo último había unas 15 reses normandas, no sé si las terminaron o si con la continuó, pero él siempre, su idea, que había que tener cerdos, entonces pues una cerda para cría, que había que tener conejos, pues unos conejos, que había que tener curíes, por allá se consiguió unos, entonces íbamos armando ahí la granjita poquito a poco, pero con paso firme, y todo eso, lo que producía la leche no era para vender, los conejos que había pues era para sacrificar y comer. Él siempre le gustaba, por ejemplo, en la clausura, conseguía un cabro, un cordero, que no sé qué, y eso era el que se sacrificaba para preparar un arroz atollado para todos. No era solamente para los niños, sino para los padres de familia, para los chicos, para todos los que están. Padre no alcanza, que nos toque 2 granos de arroz para todos. Entonces era una forma de enseñarnos a compartir. Y los chicos, ellos también veían que el padre hacía alcanzar las cosas. Hay que compartir, que haya poco, pero que haya para todos. Había momentos de crisis, había momentos duros, difíciles, pero él los sorteaba. Él decía, Dios nos ayuda. Y seguro llegaba en la camioneta de la noche, mire, me regalaron esto, me regalaron esto. Entonces ahí se iban consiguiendo la comida, el mercado. Eh, los chicos internos, lo que les decía hace un momento, él quería que se vincularan a la familia, no se desvincularan totalmente. Entonces estableció turnos de salida. Los viernes cuando salgamos, entonces los chicos que puedan ir a la casa, los vamos acomodando, los vamos acoplando. Y había chicos que no terminaban el año escolar allá, no porque se evadieran de la institución, sino porque se reintegraban a su hogar, que eso era, al fin y al cabo, era el objetivo de la institución, reintegrar a los chicos a la sociedad, a su familia, al seno familiar, y eso se lograba también, ¿sí? Entonces, bueno, es decir, era una labor muy completa, muy buena. Dios lo tenga en el reino de los cielos porque lo luchó, lo trabajó.